Ahí empiezo a hablar de nuevo. Hola, buenas tardes. Excelente la presentación de la doctora Marta sobre un tema muy interesante, muy actual, ¿verdad? Y ahora vamos a dar paso a la siguiente disertante del día de hoy. Con este tema de Luis Miguel que me encanta a mí, que es México en la piel. Muy bueno. Bueno, voy a presentar a la licenciada en optometría Liliana Peralta. Ella es diplomada en manejo optométrico del paciente pediátrico. En principio es licenciada en optometría egresada de la Facultad de Estudios Superiores Izcala en la UNAM, Universidad Nacional de México. También es educadora en diabetes para la Federación Mexicana de Diabetes y la Universidad Anáhuac. Actualmente labora para el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana, como adscrita en el Centro de Atención Integral de Pacientes con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es adscrita en el Instituto de Enfermedades Crónicas No Transmisibles Metabolia. Ha escrito varias publicaciones. Principalmente es autora del libro y material multimedia en la UNAM, repito, Universidad Nacional de México, Autónoma de México, Patología Ocular del Segmento Anterior. Bueno, ya ha escrito diversas publicaciones, entre las que se destaca también un artículo en la Revista Panamericana de Lentes de Contacto, readaptación de lentes de contacto en pacientes sometidos a cross-linking, reporte de un caso. Tiene actividad docente, instructora en médicos generales en el programa de enseñanza de Sanofi Novartis en temas de tamizaje de retinopatía y edema macular diabético, 2015 a la fecha. Es profesora adjunta del programa académico de la licenciatura en optometría del IEPN, Instituto Politécnico Nacional, y de la UMA en la clínica de baja visión. Y ha presentado diversas ponencias en México desde hace varios años. Coordinador y ponente en la primera y segunda charla de optometría pediátrica en la UNAM. Bueno, Liliana, adelante. Es un gusto recibirte y que escuchar tu plática de un tema tan interesante. Al contrario. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, pues les voy a platicar el interés de este tema, y es que la diabetes es un tema que tiene muchísimo tiempo. Desde el año 1500 antes de Cristo existe ya registros sobre esta enfermedad. Y sin embargo, sigue siendo un tema muy actual, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre complicaciones oculares. Sin embargo, pues bueno, vamos a iniciar con las primeras diapositivas haciendo un recordatorio de qué es la diabetes, ¿no? Entonces, tenemos entonces que la diabetes es una enfermedad crónica metabólica que ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, o la que se produce es de mala calidad, ¿no? Entonces, como resultado, la glucosa que obtenemos de los alimentos no se absorbe adecuadamente y queda en la circulación sanguínea, lo que se conoce como hiperglucemia. Sabemos que hay tres tipos de diabetes: la diabetes tipo 1, que es parte de un proceso autoinmune, donde el propio sistema de defensa de nuestro organismo va a atacar a las células beta productoras de insulina en el páncreas. Este tipo de diabetes afecta a niños, a adultos jóvenes, y aunque actualmente no sabemos cuál es el mecanismo por el cual se produce, pues hay diferentes teorías. Algunas de ellas suponen que puede ser por cambios ambientales, la alimentación durante las primeras etapas de la vida, incluso infecciones de tipo viral. Algo que sí sabemos es que el número de personas que tienen diabetes tipo 1 también está aumentando cada año, ¿no? Tenemos la diabetes tipo 2, que es el tipo más frecuente, representa al 90% de los casos, y en este caso las personas sí producen insulina. Sin embargo, esta no va a tener los efectos necesarios. Va a afectar principalmente a adultos alrededor de los 45 años, adultos con sobrepeso, con obesidad, y
este es casi, podríamos decir hoy en día, una epidemia de diabetes, ¿no? La tipo 2. Por otro lado está la diabetes gestacional que ocurre en las últimas etapas del embarazo y en donde cuando se resuelve la diabetes al término del embarazo, sí existe el riesgo tanto de la madre como del hijo de tener diabetes tipo 2 en algún otro momento de la vida. Tenemos aquí algunos de los factores de riesgo y bueno, en este aspecto, pues digamos que las investigaciones más recientes se han concentrado en la búsqueda de estos genes que puedan predisponer, en este caso en nuestra población mexicana, a tener diabetes, pensando que es nuestro fondo genético, que es en parte 70% indígena, lo que puede predisponer a nuestra población mestiza a tener diabetes de 3 a 5 años antes en relación con el resto del mundo. Actualmente pues, se sabe que hay 250 genes relacionados que predisponen a nuestra población. Sin embargo, la búsqueda de un gen único como factor causal pues ha sido infructuosa. Por otro lado, la esperanza de vida y bueno, aquí por alguna razón no aparece la gráfica, pero les platico, es una estadística del INEGI en donde nos dice que en los años 30 una persona vivía en promedio 34 años. Hoy, bueno, en el censo que se hizo en el 2014, una persona vive en promedio 74 años. Es decir, casi el doble de lo que vivía 80 años antes. Y esto normalmente es un indicador del desarrollo de una población. Sin embargo, esto no quiere decir que ha aumentado la esperanza de vida saludable. De hecho, lo que se ha visto es que las personas viven más tiempo, pero esto las predispone a tener enfermedades crónico-degenerativas y sus complicaciones, como son en este caso la diabetes. Por supuesto, pues también está el sobrepeso, y es que también de acuerdo a los datos que nos dice el ENSANUD, que es una encuesta nacional sobre salud y nutrición, nos dice que el 70% de la población de adultos mayores de 20 años tienen sobrepeso. Y de estos, la mitad tienen obesidad, lo que supone un riesgo que es franco para tener enfermedades cardiovasculares, osteoartritis, que es una enfermedad sumamente incapacitante, algunos tipos de cáncer y por supuesto la diabetes. Y bueno, esto parece estar relacionado, por supuesto, a hábitos sedentarios. Perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok, listo. Era para ver si ponían atención realmente. No, no es cierto. Entonces, les decía que esto sí representa la obesidad para tener este tipo de enfermedades crónicas. Y bueno, también, pues, evidentemente se relaciona el sobrepeso y la obesidad a hábitos sedentarios. También hay una encuesta acá en México en el 2012 que nos dice que el 80% de las actividades que destina nuestra población son sedentarias, ¿no? Esto es más o menos como unas 16 horas al día son sedentarias, y también el entorno sociocultural. Toda esta cuestión de la globalización, la comida rápida, la cuestión de la mercadotecnia en cuanto a productos que no necesariamente son saludables, ¿no? Y bueno, aquí viene un poco acerca de los factores de riesgo. Ya hablábamos de la historia familiar, la raza, y es que a nosotros nos enorgullece mucho ser mexicanos, sin embargo, ser latinos
ya nos predispone a tener diabetes, la edad, más o menos arriba de los 50 años ya supone un riesgo, la presencia de comorbilidades como la hipertensión arterial y la diabetes gestacional, ¿no? Decíamos que aumenta el riesgo de que tanto madre como hijo tengan diabetes en algún otro momento de su vida. Y bueno, estos son algunos de los criterios que se usan para el diagnóstico o riesgo de personas que puedan tener diabetes. Y uno de los más importantes es el índice de masa corporal, que se determina a partir de la estatura y el peso de las personas y que se usa para evaluar cuál es el riesgo, ¿no? Si es normal o no. Se considera que una persona que esté entre 25 y 30, pues tendría que estar bajo vigilancia de que su peso no aumente, y si tiene un índice de masa corporal mayor a 30, pues entonces eso sí supone un riesgo franco para tener efectos adversos, ¿no? Relacionados a la salud, en este caso la diabetes tipo 2. Y algo que es muy interesante es que la diabetes en etapas iniciales no tiene síntomas, ¿no? De modo que una persona puede tener muchísimos años sin ser diagnosticada y solamente, digamos, debutar con la enfermedad cuando aparecen los síntomas clásicos de la enfermedad, como la necesidad de orinar con mayor frecuencia, mucha sed, mucha hambre, puede también tener pérdida de peso, cansancio, hormigueo o adormecimiento de las extremidades o incluso heridas que se complican a úlceras. Y digamos que en el mejor de los casos, una persona debería debutar con la enfermedad cuando se siente bien, cuando no tiene estos síntomas. Se realiza un análisis de sangre rutinario y este puede aparecer con valores de hiperglucemia. Estos son algunos de los que se consideran como el estándar, cuando es mayor a 130 miligramos sobre decilitro, cuando la persona está en ayuno, y se considera hiperglicemia cuando está a más de 180 miligramos sobre decilitro después de 2 horas de haberse alimentado, ¿no? Sin embargo, algo que podríamos pensar es que estos métodos resultan muy costosos, ¿no? Si nosotros tuviéramos que diagnosticar a una persona con diabetes solamente digamos, a toda nuestra población en nuestros países con un examen de laboratorio, pues sería algo muy difícil. Hay otros métodos que son más sencillos, como este que presento aquí, que es un formulario de riesgo. Se trata de un cuestionario finlandés que ha sido aprobado por la OMS, en donde este cuestionario tiene 8 preguntas. Toma en cuenta básicamente la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de cintura, la actividad física, la alimentación. Les pregunta a las personas con qué frecuencia comen verduras o fruta, y la medicación de otras comorbilidades, en este caso la presión arterial, y si han tenido antecedente de hiperglucemias o si tienen antecedentes familiares de diabetes, ¿no? Entonces, estas 8 preguntas van puntuando cada una de las respuestas y miden el riesgo que tiene una persona para desarrollar diabetes en los próximos 10 años. Bueno, aquí platicamos algo sobre los antecedentes históricos de la diabetes, ¿no? En el año 1500 antes de Cristo, pues ya existe un registro que hablaban sobre la diabetes como un exceso de orina, ¿no? Este médico romano Arateus lo describe como agua pasando a través de un sifón, justamente por la necesidad de estas personas que tenían de orinar frecuentemente. Y ya en el año 18, este médico William Cullen lo llama diabetes mellitus, porque se dio cuenta que la orina de las personas con diabetes era dulce, ¿no? De hecho, lo describía como ellos probaban la orina para hacer el diagnóstico, y solamente fue hasta el año de 1921 cuando
un equipo de médicos canadienses logró aislar la insulina del páncreas de un cerdo para tratar un caso de diabetes tipo 1. Y bueno, pues antes de eso, tener diabetes y sobre todo diabetes tipo 1, pues se consideraba como un diagnóstico de una enfermedad que indudablemente iba a llevar a la muerte. Y bueno, a partir de este descubrimiento es que se logró mejorar la expectativa de vida de las personas con diabetes. Y bueno, aquí solamente una reflexión sobre la diabetes, ¿no? Si la diabetes es una enfermedad metabólica, realmente podríamos considerarlo también como una enfermedad de tipo social, considerando la prevalencia que tiene en cada uno de nuestros países. Se sabe que hoy en día hay 382 millones de personas con diabetes en todo el mundo y que esto va a aumentar en los próximos años. Eh, la mitad de estos casos actualmente no han sido diagnosticados. Son personas que tienen la enfermedad pero que no saben que la tienen, y en México se calcula que hay 15 millones de personas con diabetes tipo 2, que decíamos es la más frecuente. Esta era la gráfica que les platicaba al inicio sobre la prevalencia de obesidad, y es que no nos sorprende que haya tantas personas con diabetes, sabiendo que el 70% de nuestra población en México tiene diabetes y la mitad tienen obesidad. Y bueno, a decir justamente del impacto que tiene la diabetes en discapacidad, en este caso en discapacidad visual, pues tenemos dos fuentes importantes. Una de ellas es el INEGI, eh, que es un censo poblacional, es el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, y en este caso las personas que estaban encuestando a nuestra población iban de casa en casa preguntándoles si tenían alguna dificultad para ver aún usando lentes, y esta estadística determinó que la discapacidad visual es la segunda más frecuente en México después de la discapacidad motriz, y que hay 1.2 millones de personas en México con discapacidad. Otras cifras importantes que tenemos es acerca de este cuestionario que se llama Evaluación Rápida de Ceguera Prevenible, que es un cuestionario validado por la OMS y que además mide la discapacidad visual en relación con la retinopatía diabética. Este cuestionario se realizó en Chiapas, México, en 1.300 personas que tenían más de 50 años, considerando que digamos que después de 50 años aumenta el riesgo de discapacidad visual. Y entonces se determinó que la principal causa, de visión baja eran los errores refractivos. Sin embargo, también vemos que la principal causa de ceguera era la catarata no tratada, y también de discapacidad visual ceguera. En segundo lugar, de discapacidad visual, tenemos también en este caso a la catarata. En segundo lugar se encuentra la retinopatía diabética. Eh, Hay uno que tiene más número de personas con esta enfermedad, que es otras complicaciones. Sin embargo, este incluye a muchas enfermedades del segmento posterior que, si fueran divididas cada uno, pues no tendrían el mismo porcentaje que la retinopatía diabética. Y bueno, sabemos que hay muchas complicaciones a nivel ocular. Sin embargo, las que son más importantes, ya sea por su frecuencia o por el riesgo que suponen de pérdida visual, pues es la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera no reversible en personas que están en una edad económicamente productiva, el edema macular y la catarata, que es la principal causa de ceguera, pero en este caso es una ceguera reversible. Y bueno, existen diferentes clasificaciones de la retinopatía diabética. Sin embargo, en términos generales y en relación a la clasificación internacional,
pues podemos tener pacientes con diabetes que sin embargo no tienen ningún signo clínico de retinopatía diabética, la retinopatía diabética leve y moderada, que suponen un riesgo bajo de pérdida visual, la retinopatía diabética no proliferativa severa, que es en muchos casos considerada como la antesala de las etapas más avanzadas de proliferación vascular, y las etapas proliferativas que tienen un riesgo franco de discapacidad visual. También vemos aquí una fotografía de una retinopatía diabética fotocoagulada que ha sido tratada con láser y que esta puede ser tan extensa como la fotografía que vemos aquí, que tiene tratada el 80% de la retina funcional. Y bueno, solamente para hablar un poco sobre las características de la retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, pues básicamente podemos ver microaneurismas o hemorragias en mayor o menor medida y también la presencia de exudados duros. La imagen que ven inferior, esa no es una etapa, perdón, me están diciendo aquí que no se puede ver la presentación en PowerPoint. Sandra, apretá F5 porque está todo bien acá, es algo de tu computadora. Apret, eh, o salí, volví a entrar. Yo te recomiendo salir, volver a entrar o apretar F5 porque se ve bien. Está saliendo muy buena la charla, Liliana, me encanta. Gracias, Roberto. Listo. ¿Les parece bien si esperamos a Sandra? Ahí va. ¿Hay alguna pregunta mientras tanto? Bueno, parece que no. Ok, listo. Entonces, algo que puede ser común es que muchas veces no es distinguible un microaneurisma de una hemorragia, ¿no? Algo que nos dicen las guías es que la presencia de un solo microaneurisma es más sugerente de retinopatía diabética que la presencia de una sola hemorragia en ausencia de cualquier otro signo. Entonces sí es importante diferenciarlos. Eh, Les decía que en la imagen que ven inferior, esa no es una etapa leve o moderada, sin embargo me parece que ilustra perfecto, en este caso, las hemorragias en flama, que están en la capa plexiforme interna de la retina y que se ven, les llaman en flama o en llama porque lleva justamente la configuración de esta capa, ¿no? Entonces, los microaneurismas, a diferencia de las hemorragias, se ven como puntos rojos que son bien delimitados, ¿no? Su tamaño puede variar desde los que son casi indistinguibles, que tienen un tamaño de diámetro de 20 micras, hasta los que son de 125 micras, que se parecen mucho al tamaño de una hemorragia. 125 micras, solamente para que se den una idea, es el tamaño del diámetro de una vena a nivel de la cabeza del nervio óptico. Entonces, si el tamaño es igual o menor a ese diámetro, es un microaneurisma. Si es mayor, que también se ven como puntos rojos, se ven como manchas o como hemorragias en flama, como la imagen inferior, tienen un diámetro más grande las hemorragias y a decir de esto, pues también su morfología, ¿no? Decíamos que es algo diferente. Eh, los exudados duros, estos pueden ser extensos o pueden ser exudados aislados, pero también tienen márgenes definidos,
se ven como manchas amarillas, las vemos aquí perfecto en la imagen inferior. Son manchas amarillas brillosas con márgenes definidos, eh, y a veces en ocasiones cuando son eh, exudados muy pequeñitos pueden ser difíciles de distinguir de los depósitos que se encuentran, de las drusas que son depósitos en la membrana de Bruch y que también se encuentran cerca del área macular. Sin embargo, las drusas no tienen márgenes definidos, tienen márgenes irregulares que son descritos como plumosos y no se ven de un color amarillo tan intenso como en el caso de los exudados duros. Bueno, está también la etapa preproliferativa, que decíamos antes es considerada la antesala de la proliferación vascular y que tiene en este caso signos de isquemia localizada como los que vemos aquí en la imagen superior como exudados algodonosos. Pongo entre comillas exudados porque realmente no son exudados, no son exudados sino son infartos en la capa de fibras nerviosas y que se ven de tipo blanco, tienen también márgenes un poquito más irregulares. Eh, Se pueden ver también irmas, que son las anormalidades microvasculares intrarretinianas. Estas se ven en la imagen inferior, se ven como hilitos, no sé si los pueden ver. Muchas veces los irmas son difíciles de diferenciar de los neovasos, ¿no? Y es que en una fotografía clínica como la que vemos aquí, pues es una imagen plana donde no se puede ver si estos irmas están en capas internas o si están por fuera, si están saliendo de las capas de la retina, que en este caso serían neovasos. Sin embargo, algo que yo les recomiendo es que eh, siempre sospechen que un IRMA tiene una alta posibilidad de ser ya neovaso, es decir, es preferente sobrediagnosticar a un paciente y mandar y calificarlo como en etapa proliferativa a subestimar los hallazgos, que sea un neovaso y que nosotros pensemos que es un IRMA, ¿no? Porque una etapa de proliferación requiere de tratamiento urgente. También vemos los rosarios venosos, que se ven como salchichas las venas de la retina, que también es la imagen inferior, y que corresponde también a la pérdida de pericitos, ¿no? Y que son, decíamos, signos de isquemia localizada. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podemos diagnosticar a nuestros pacientes en etapas tempranas, ¿no? Es decir, hacer un diagnóstico oportuno. Las estadísticas nos dicen que incluso si nosotros diagnosticamos a uno de nuestros pacientes en una etapa severa como la que vemos en la imagen de en medio inferior, existe una posibilidad de que del 14% de que ese paciente llegue a una etapa proliferativa en un año. Y esta posibilidad aumenta al 60% en 5 años. Entonces, súper importante detectar a nuestros pacientes en etapas leves o moderadas, ¿no? Y bueno, esta es una imagen de una retinopatía proliferativa en donde podemos ver la formación de neovasos. En este caso lo ven en la imagen que tienen a la derecha, a nivel de la cabeza del nervio óptico, pero además si se fijan tiene un cinturón, este es tejido fibrovascular, ¿no? Que puede desprender a la retina. La imagen de abajo me parece muy buena, es una hemorragia vítrea, pero también podemos ver abajo una
hemorragia prerretiniana que se ve como, hacen la descripción de esta como si fuera un barco. Y también dentro de esta clasificación entraría las etapas de fotocoagulación, ¿no? Cuando vemos a un paciente con fotocoagulación, quiere decir que en algún momento tenía neovasos que fueron tratados, ¿no? Entonces, en estos pacientes es importante determinar el riesgo de que a pesar de haber sido tratados, tengan o no tengan actividad neovascular nuevamente. Y bueno, otra de las complicaciones, platicábamos, es el edema macular. Y cuando vemos una imagen como la que vemos arriba con exudados duros, el qué tan importante es que tenga exudados se determina en parte por la cercanía que tienen del área foveal. Entonces, en esta imagen vemos que están muy cerca, que tiene compromiso. En este caso, se considera que es un edema macular clínicamente significativo y que si nosotros hiciéramos una reconstrucción de cada una de las capas de la retina en un corte sagital, que es la imagen que vemos abajo, que es la imagen de un tomógrafo de coherencia óptica, veríamos cómo la fóvea se encuentra engrosada, hay líquido, y también se ven unos puntos blancos que corresponden a quistes, ¿no? Entonces, nosotros calificamos el edema macular de acuerdo a su severidad como edema macular 1, cuando los exudados están lejos de un diámetro de disco de la fóvea, pero aún así están dentro de la mácula, como edema macular 2, cuando están dentro de un diámetro de disco, pero no están justo en el centro de la fóvea, y como edema macular 3, cuando efectivamente pues tienen involucro foveal. Otra de las complicaciones, platicábamos, es la catarata, y en relación a esto existe ya una clasificación, la clasificación se llama LOX, que mide la catarata en relación a su severidad en 4 características. Una de ellas es la opalescencia nuclear, es decir, qué tan opaco se ve esta capa, y conforme la catarata va avanzando, sabemos también que va tomando un tono amarillento, ¿no? Entonces también mide la coloración del núcleo y lo va midiendo en puntos que van igual de 0.1 a 6.9. Mide también la opacidad cortical. Para ver la opacidad cortical, en este caso es necesario que nosotros hagamos una retroiluminación en la lámpara de hendidura, y en este caso se mide de 0.1 a 5.9. Y finalmente también la opalescencia subcapsular, que también la vemos con retroiluminación, y que se mide de 0.1 a 5.9. Entonces, existen ya programas que nos ayudan a, digamos, a tamizar sistemáticamente todos estos hallazgos clínicos en la diabetes, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo, que es el programa IPAX, que es es el programa más grande de tamizaje en California, y que nos ayuda a tener un registro gráfico de cómo se ve la retina de nuestros pacientes. Estamos básicamente clasificando la presencia y la severidad de lesiones, y bueno, esta clasificación solamente como dato se hace de acuerdo a la clasificación, se llama ETDRS, que es el estudio, es el estudio, perdón, más grande que hay en relación a retinopatía diabética. Y este tipo de programas de tamizaje nos ayuda a hacer programas de telemedicina. Es decir, hay zonas que no tienen quizá necesariamente un oftalmólogo cerca, pero que si hay una persona no necesariamente del área de la salud que solamente pueda tomar una fotografía de la retina, mandarla a un optometrista que la interprete, entonces ese optometrista va a tener la posibilidad de diagnosticar tempranamente algún cambio y referir tempranamente al oftalmólogo, ¿no? Entonces se lleva una base de datos
sirve para tamizaje de retinopatía y edema macular. Y bueno, hay algo, platicamos de esto de referencia y atención oportuna, ¿no? Este tipo de programas ha mejorado la comunicación entre profesionales y es que se sabe, hay un estudio en Estados Unidos que dice que 40% de los profesionales de la salud involucrados en la revisión de este tipo de pacientes comentan los casos, ¿no? Sin embargo, este es un modo más eficiente de comentar los casos porque se tiene un registro gráfico. Y bueno, esta metodología del programa IPAX empieza desde algo tan sencillo como la certificación de la persona que toma las imágenes, ¿no? Básicamente en condiciones de calidad, bueno, se prepara al paciente con midriasis farmacológica y se mide la calidad de la imagen en relación a si se puede ver claramente la mácula, el disco óptico y que pueda ser graduable al menos 50